Nunca creí en las maldiciones, no hasta que el suelo se abrió bajo mis pies y caí en una oscuridad tan completa que se sentía como caer a través del vacío mismo. Mi nombre es Daniel Cruz, y yo era solo un asistente de arqueólogo, 28 años, tratando desesperadamente de pagar la renta en El Cairo mientras catalogaba fragmentos de cerámica que a nadie le importaban. El doctor Ahmadi me había contratado para la expedición de verano al desierto occidental, prometiendo que sería trabajo de rutina, mapear una serie de tumbas menores que habían sido saqueadas siglos atrás. Nada especial, nada peligroso, solo documentación y mediciones bajo el sol egipcio despiadado. Debí sospechar cuando los guías locales se negaron a acercarse al sitio, sus rostros tensos de miedo, murmurando oraciones mientras señalaban hacia el acantilado distante donde la entrada de la tumba bostezaba como una boca hambrienta. El doctor Ahmadi desestimó sus supersticiones con un gesto de su mano curtida, pero yo vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago, algo primitivo y antiguo que iba más allá del folclore. Montamos el campamento al atardecer y me ofrecí como voluntario para el primer reconocimiento de la entrada, ansioso por demostrar que era útil, mostrar que era más que alguien que cargaba equipo y tomaba notas. La entrada de la tumba era diferente a las demás que había visto, tallada no con los jeroglíficos usuales celebrando las victorias de un faraón, sino con advertencias, dioses de rostros severos levantando las manos en gestos que claramente significaban detente, regresa, no entres. La piedra misma parecía equivocada, más oscura que la caliza circundante, casi negra, y estaba fría al tacto a pesar del calor del desierto que aún irradiaba del suelo. Instalé mi equipo justo dentro de la entrada, mi lámpara frontal cortando la oscuridad, revelando un corredor descendente que parecía continuar para siempre, las paredes llenas de más advertencias, más dioses con las palmas levantadas. Debí haber escuchado. Debí haber sentido lo mal que estaba todo, pero en cambio solo sentí la emoción del descubrimiento, la posibilidad de que esto pudiera ser algo significativo después de todo. Estaba revisando la estabilidad del piso cuando sucedió, cuando la piedra bajo mis pies simplemente se desmoronó, como si hubiera estado esperando miles de años exactamente este momento. Caí, gritando, mi voz haciendo eco en el pozo mientras me hundía en la negrura, mis brazos agitándose inútilmente, mi mente repasando todas las formas en que esto me mataría, el impacto que destrozaría mis huesos, me dejaría roto y solo en la oscuridad. Pero el impacto nunca llegó, no como esperaba. Golpeé algo suave, casi líquido, que me atrapó como un cojín y luego me soltó sobre piedra dura. Me quedé ahí jadeando, mi lámpara parpadeando, proyectando sombras salvajes sobre paredes que parecían pulsar con su propia luz. Una fosforescencia azul-verde tenue que venía de la piedra misma. Estaba en una cámara, vasta y circular, el techo perdido en las sombras allá arriba, las paredes cubiertas de jeroglíficos que se movían, o parecían moverse, en la luz incierta, contando una historia que no podía leer pero sentía en mis huesos. En el centro de la cámara había un sarcófago diferente a cualquiera que hubiera visto. No la caja de piedra usual, sino algo tallado de una sola pieza de cristal negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y estaba abierto, la tapa yaciendo junto a él en piezas perfectas, como si hubiera sido cuidadosamente removida desde adentro. Me acerqué lentamente, cada instinto gritándome que corriera, que encontrara una forma de volver por ese pozo, que saliera de este lugar que se sentía mal de formas que no podía articular. El sarcófago estaba vacío excepto por vendajes, lino antiguo que de alguna manera se había mantenido intacto, todavía blanco, todavía prístino, dispuesto en un patrón que sugería una forma humana pero con algo raro en las proporciones, demasiado alto, demasiado delgado. Extremidades que parecían extenderse un poco demasiado. Extendí la mano, atraído por una compulsión que no entendía, y toqué el lino. Estaba tibio. La cámara entera explotó con luz, radiación azul-blanca cegadora, que me obligó a caer de rodillas, mis manos sobre mis ojos, y escuché un sonido como viento atravesando un cañón, como aliento siendo inhalado después de una eternidad de quietud, y luego una voz, clara y cristalina, y hablando directamente en mi mente en un idioma que no debería haber entendido, pero entendí. «Por fin», dijo la voz, llena de tal anhelo y hambre que hizo que mi pecho doliera.
Por fin, respiro de nuevo. La luz se desvaneció, dejando manchas bailando en mi visión. Y cuando pude ver otra vez, ella estaba parada frente a mí, surgida de los vendajes que ahora yacían esparcidos y vacíos en el piso de la cámara. Era alta, imposiblemente alta, al menos 2 metros, su forma envuelta en vendajes que se movían como cosas vivas, desenvolviéndose y envolviéndose de nuevo sobre su cuerpo, en patrones que eran hipnóticos y perturbadores. Su piel, lo que podía ver de ella, era del color del oro deslustrado, metálica y suave, capturando la luz fosforescente y devolviéndola en tonos de ámbar y bronce. Su rostro era perfección y pesadilla combinadas, rasgos demasiado simétricos para ser humanos, pómulos que podían cortar cristal, labios llenos y oscuros como sangre seca, y ojos que eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo profundidad infinita que parecía contener galaxias. Su cabello no era cabello, sino algo como hebras de obsidiana que flotaban alrededor de su cabeza, como si estuviera bajo el agua, cada hebra moviéndose independientemente, retorciéndose lentamente. Llevaba lo que pudo haber sido joyería alguna vez, pero los metales se habían fusionado con su piel, bandas doradas alrededor de sus brazos y garganta, una corona de puntas afiladas que crecían de sus sienes, y a través de su pecho, parcialmente oculto por los vendajes móviles, podía ver inscripciones talladas directamente en su carne, brillando débilmente con la misma luz azul-verde de las paredes. «Tú», dijo, y su voz era como miel y veneno, dulce y mortal. «Tú eres el primer aliento de la nueva era, el primero en despertarme de la prisión del silencio». Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada de miedo, mi cuerpo paralizado mientras ella se acercaba, sus movimientos fluidos y depredadores, como un gato acercándose a su presa. Me rodeó y pude olerla, un aroma antiguo de mirra y algo más oscuro como sangre y humo. «¿Sabes lo que has hecho, pequeño mortal?», preguntó, y había diversión en su voz, oscura y cruel. «¿Sabes qué puerta has abierto?». Logré sacudir la cabeza, todavía incapaz de formar palabras, y ella se rió, un sonido que hizo eco por la cámara y parecía venir de todas partes a la vez. «Soy Neheb-Cara», dijo, «la que comanda el aliento, guardiana del umbral entre la vida y la muerte, y he estado sellada en esta tumba por 3000 años, atada por la magia de aquellos que temían mi poder, que temían en lo que podía convertirme. Pero los sellos se debilitan con el tiempo, y tú, mi dulce descubridor, tú has roto el último de ellos con tu toque, tu calor viviente contra los vendajes fríos. Me has dado tu aliento, y ahora estamos unidos». Extendió la mano y tocó mi cara con dedos que eran fríos y duros como piedra, trazando la línea de mi mandíbula, y donde me tocó sentí una sensación ardiente que no era enteramente dolorosa. «¿Unidos?», finalmente logré susurrar, mi voz quebrándose. «¿Qué quieres decir con unidos?». Su sonrisa era terrible y hermosa, revelando dientes que eran ligeramente demasiado puntiagudos, ligeramente demasiado blancos. «Tu vida es mía ahora, pequeño mortal. Me despertaste, me alimentaste con tu esencia, y he bebido profundamente. No puedes dejar este lugar sin mi permiso, no puedes morir sin mi consentimiento. Eres mi ancla a este mundo, mi primer sirviente, mi obligación sagrada. Donde vayas, puedo seguirte. Lo que sientas, puedo saborearlo». Estamos conectados ahora, alma con alma, aliento con aliento. El pánico me atravesó e intenté correr, tropezando lejos de ella, pero la cámara pareció cambiar a mi alrededor, las paredes moviéndose, el piso inclinándose, y sin importar en qué dirección corriera, me encontraba de vuelta en el centro, de vuelta frente a ella. No se había movido, solo observaba con esos ojos negros que lo veían todo, que arrancaban cada pretensión y dejaban al descubierto cada miedo. «No hay escape», dijo suavemente. «No para ti, no para mí. Estamos unidos por la magia antigua, la magia que es anterior a los faraones, que viene del tiempo cuando los dioses caminaban entre los mortales y tomaban lo que deseaban. Me perteneces ahora, Daniel Cruz». El sonido de mi nombre en su boca era obsceno e íntimo, y me di cuenta de que sabía todo sobre mí. Lo había bebido de mi esencia cuando toqué los vendajes. Había jalado mis memorias y pensamientos y secretos hacia ella. «¿Qué quieres de mí?», pregunté,
tratando de mantener mi voz firme, tratando de encontrar algún ancla de racionalidad en esta pesadilla. ¿Querer?, repitió, inclinando la cabeza en un gesto que era casi humano, casi curioso. Quiero lo que me fue arrebatado. Quiero mi reino restaurado, mis templos reconstruidos, mis adoradores devueltos. Fui una diosa una vez, antes de que los sacerdotes crecieran celosos, antes de que me ataran y enterraran y trataran de borrar mi nombre de la historia. Fui adorada a través de 1000 millas de desierto, y los mortales me traían ofrendas de oro y sangre y aliento, el aliento sagrado que sostiene toda vida. Era hermosa y terrible, y lo seré de nuevo. Y tú, mi primer sirviente, tú me ayudarás. Se movió con velocidad imposible, cruzando la distancia entre nosotros en un parpadeo, y su mano se cerró alrededor de mi garganta, no apretando, solo sosteniendo, sus dedos fríos contra mi pulso. Tu mundo ha olvidado a los viejos dioses, susurró, su rostro a centímetros del mío, su aliento sorprendentemente dulce. Pero yo les recordaré. A través de ti, caminaré a la luz de nuevo, y aquellos que me enterraron sabrán lo que significa enfrentar la ira de Neheb-Cara. Me soltó y retrocedió, y caí de rodillas, jadeando, mi mano yendo a mi garganta donde todavía podía sentir la marca de sus dedos, manchas frías que parecían arder. Pero primero, continuó, su voz volviendo a esa gentileza terrible, primero debes entender en qué te has convertido, qué significa este vínculo. Ven, déjame mostrarte mi mundo, el mundo bajo el mundo, el reino de los muertos olvidados. Hizo un gesto, y las paredes de la cámara comenzaron a cambiar, los jeroglíficos brillando más intensamente, y me di cuenta de que no eran solo decoraciones, sino un mapa, una guía a algo vasto y complejo que se extendía mucho más allá de esta única cámara. El piso bajo mis pies tembló, y secciones de piedra se deslizaron, revelando pasajes que conducían más profundo, en espiral hacia la tierra. Esta tumba es solo la entrada, dijo Neheb-Cara, su voz llena de orgullo. Abajo yace mi verdadero dominio, el subtemplo, donde mis sacerdotes me servían, donde mi poder era cultivado y almacenado, donde los secretos de la vida y la muerte eran estudiados y dominados. Ha estado sellado por tanto tiempo, esperando el día en que alguien finalmente rompiera las protecciones y me permitiera reclamar lo que es mío. Comenzó a caminar hacia uno de los pasajes recién revelados, y sentí una compulsión de seguir, una sensación de jalón en mi pecho que era física e imposible de resistir. Mis piernas se movieron sin mi permiso, llevándome tras ella hacia la oscuridad, y mientras descendíamos, el aire se volvió más frío, más denso, pesado con el peso de las eras. Las paredes del pasaje estaban llenas de nichos, y en cada nicho había una estatua, figuras de tamaño natural de hombres y mujeres en poses de adoración, o terror o éxtasis, sus rostros congelados en expresiones tan realistas que esperaba que se movieran. Pero al pasar, me di cuenta con horror que no eran estatuas en absoluto, sino momias, cuerpos preservados de pie, sus ojos reemplazados con gemas que brillaban en la luz fosforescente, sus bocas abiertas como si estuvieran atrapadas a mitad de grito o mitad de oración. «Mi congregación», dijo Neheb-Cara, notando mi repulsión. Aquellos que me sirvieron voluntariamente, que se entregaron a mi poder, que buscaron trascender la mortalidad a través de la devoción. Mantienen vigilia eterna, sus almas atadas a este lugar, esperando mi regreso. Sienten todo, ¿sabes? Están conscientes, atrapados en carne que ya no les obedece, conscientes a través de todos los siglos de oscuridad. Ese es el regalo que les di, la bendición del servicio eterno. Sentí la bilis subir por mi garganta, horror y asco luchando con la extraña fascinación que no podía negar. Había algo magnético en ella, algo que me atraía a pesar de cada instinto racional gritando que huyera. Era muerte y belleza entrelazadas, poder que era tanto seductor como repulsivo, y yo estaba atrapado en su órbita como un planeta alrededor de una estrella oscura. Emergimos a otra cámara, más grande que la primera, un salón vasto sostenido por columnas talladas para parecer manos que se extienden, sus dedos entrelazados arriba para formar el techo. Al fondo había un trono, masivo e imponente, tallado del mismo cristal negro que el sarcófago,
Y detrás de él, cubriendo toda la pared, había un mural que representaba escenas de adoración y sacrificio, de una diosa recibiendo ofrendas de una fila interminable de suplicantes, de ciudades ardiendo y ejércitos arrodillándose, de un poder tan absoluto que reformaba el mundo mismo. Nehebkara se acercó al trono y se sentó, su postura regia y dominante, y en el momento en que se acomodó en él, toda la cámara cobró vida con luz, las columnas brillando, el piso iluminándose con patrones que formaban un mandala complejo alrededor del trono, y escuché sonidos, susurros en un idioma que era anterior a cualquiera que conociera, voces cantando al unísono, aumentando en volumen e intensidad, hasta que el aire mismo parecía vibrar. ¿Lo sientes?, preguntó, su voz cortando el canto. El poder que aún reside aquí, esperando, latente pero no muerto. Esto es lo que temían, lo que intentaron destruir al sellarme. Pero un poder como este no puede ser destruido, solo contenido, y el contenedor siempre estuvo destinado a romperse eventualmente. El tiempo es mi aliado, Daniel Cruz, y la paciencia es la virtud de lo eterno. Me paré ante su trono, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada, y sentí algo cambiando dentro de mí, algo fundamental desplazándose como si su presencia estuviera reescribiendo partes de quién era a nivel celular. Mi corazón latía al ritmo del canto, mi respiración sincronizada con la suya, y me di cuenta de que el vínculo del que había hablado se estaba profundizando, volviéndose más que solo compulsión mágica, volviéndose algo que iba al núcleo de mi existencia. ¿Qué me estás haciendo?, logré preguntar, luchando contra el pánico que amenazaba con abrumarme. Preparándote, respondió, levantándose del trono y descendiendo los escalones hacia mí. No puedes servirme como eres, débil y frágil y mortal. El vínculo requiere que seas más, que seas un recipiente digno de mi poder, un conducto a través del cual puedo extender mi influencia al mundo de arriba. No te preocupes, no te perderás a ti mismo, no enteramente. Seguirás siendo Daniel Cruz, pero serás mejorado, elevado, convertido en algo más grande de lo que eras. Colocó su mano sobre mi corazón y sentí calor floreciendo bajo su palma, extendiéndose por mi pecho, corriendo por mis venas como fuego líquido. Grité, el dolor abrumador, pero a través de la agonía sentí algo más, una oleada de vitalidad, de fuerza, de sentidos expandiéndose más allá de sus límites normales. El mundo se volvió más nítido, más vívido, colores que nunca había visto antes sangrando en mi visión, sonidos que no podría haber escuchado antes llegando a mis oídos, los susurros de las momias en sus nichos, el rechinar de piedra en lo profundo de la tierra, el latido del corazón de Nehebkara si es que tenía uno, un ritmo que era más lento que cualquier pulso humano, profundo y resonante como un tambor en una catedral. Cuando finalmente quitó su mano, colapsé, mi cuerpo temblando, sudor brotando de mí a pesar del frío de la cámara. Miré mis manos y vi patrones tenues grabados en mi piel, símbolos que brillaban con la misma luz azul-verde de las paredes, marcándome como suyo, como cambiado. ¿Qué me has hecho?, jadeé, mirando las marcas que parecían pulsar con su propio latido. Un sirviente, dijo simplemente, un sacerdote de las viejas costumbres, un puente entre los muertos y los vivos. Encontrarás que eres más fuerte ahora, más rápido, más difícil de matar. Necesitarás estos dones para lo que viene. El mundo de arriba ha cambiado mucho desde que fui sellada, y necesitaremos navegarlo cuidadosamente si queremos reclamar mi dominio, sin ser destruidos por aquellos que se opondrían a nosotros. Se alejó, moviéndose hacia otro pasaje al lado de la cámara, y de nuevo sentí la compulsión de seguir, mis piernas obedeciendo su comando no hablado. Caminamos por corredores que parecían cambiar y transformarse, habitaciones llenas de artefactos que desafiaban la explicación, objetos de poder que zumbaban con energía latente, rollos que se desenrollaban solos al pasar, revelando textos que se escribían a sí mismos en tiempo real, registrando nuestro paso por este lugar olvidado. Llegamos a una cámara llena de agua, un vasto lago subterráneo que se extendía más allá del alcance de la luz fosforescente, su superficie perfectamente quieta, reflejando el techo de la cámara como cristal negro. En el borde del lago había un barco, antiguo y ornamentado,
su proa tallada en forma de cabeza de serpiente, sus costados pintados con escenas de viajes por el inframundo. «El río del olvido», dijo Nehebkara, contemplando el agua oscura. Uno de los cursos de agua sagrados que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Mis sacerdotes solían navegar estas aguas, llevando mensajes entre reinos, trayendo conocimiento de aquellos que habían pasado más allá del velo. El río aún fluye, aún conecta, y será nuestro camino a la superficie, al mundo que me ha olvidado. Subió al barco con gracia imposible, y yo seguí, sin tener opción, la compulsión demasiado fuerte para resistir. En el momento en que mi pie tocó la cubierta del barco, comenzó a moverse, deslizándose sobre el agua sin remos ni medios visibles de propulsión, dirigiéndose hacia la oscuridad distante. El viaje a través del lago fue silencioso, excepto por el suave sonido del agua contra el casco, y mientras viajábamos, comencé a ver cosas moviéndose bajo la superficie, formas que eran casi humanas pero no del todo, figuras que nadaban junto al barco, sus rostros pálidos e hinchados, sus ojos vacíos y acusadores. Algunos se estiraban como intentando agarrar el borde del barco, sus dedos rompiendo la tensión superficial, causando ondas que parecían formar palabras o símbolos que se desvanecían tan rápido como aparecían. «Los ahogados», explicó Nehebkara, notando mi fascinación y horror. Aquellos que murieron en el agua y cuyas almas nunca fueron guiadas apropiadamente al más allá. Existen en un estado entre la vida y la muerte, conscientes pero incapaces de avanzar, atrapados en el agua que los reclamó. Se sienten atraídos a este río, al poder que fluye a través de él, esperando que la proximidad a lo sagrado les otorgue liberación. Nunca lo hace, por supuesto. Sin los rituales apropiados, sin un sacerdote que los guíe, permanecen para siempre en este estado liminal. Observé mientras una de las figuras, una mujer con cabello largo que flotaba alrededor de ella como algas marinas, se acercó lo suficiente para que pudiera ver su rostro claramente, pudiera ver la desesperación en sus rasgos empapados, la súplica silenciosa de ayuda que no podía expresar. Luego se hundió de vuelta a las profundidades, y otra tomó su lugar, y otra, un desfile interminable de los perdidos y olvidados. El barco eventualmente alcanzó la orilla lejana, rozando suavemente contra un muelle de piedra que parecía haber sido tallado de la roca viva. Más allá del muelle, otro pasaje conducía hacia arriba, tallado con símbolos diferentes ahora. No las advertencias y prohibiciones de la entrada, sino invitaciones, promesas de poder y conocimiento y transformación para aquellos que se atrevieran a descender al dominio de la diosa. Caminamos durante lo que pareció horas, aunque el tiempo había perdido todo significado en este reino subterráneo. Subiendo gradualmente, los pasajes a veces tan estrechos que teníamos que girar de lado para pasar, otras veces abriéndose en cavernas vastas, llenas de maravillas y horrores en igual medida. Vi una cámara donde las paredes estaban hechas enteramente de huesos humanos, dispuestos en patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente, su complejidad sugiriendo un significado que mi mente mejorada casi podía captar, pero no del todo. Vi una habitación llena de cristales que cantaban cuando entramos, armonizando en tonos que trajeron lágrimas a mis ojos y me llenaron de emociones que no podía nombrar. Vi un jardín imposible y hermoso, donde las plantas crecían sin luz solar, sus flores brillando, sus frutos reluciendo como gemas, y Nehebkara arrancó una y me la ofreció, y cuando la comí, probé todo lo que había amado y perdido, cada memoria de alegría y tristeza comprimida en un solo sabor que permaneció en mi lengua durante horas después. «Te estás adaptando bien», dijo, su voz conteniendo algo que podría haber sido aprobación. La mayoría de los mortales que reciben mi marca pierden la cabeza en horas, incapaces de lidiar con la expansión de sus sentidos, la apertura de su percepción a las capas de la realidad que normalmente permanecen ocultas. Pero eres fuerte, Daniel Cruz, más fuerte de lo que sabías, y esa fuerza nos servirá bien a ambos. Quería odiarla, quería rabiar contra esta violación, esta transformación forzada, pero no podía negar que parte de mí estaba emocionada por lo que estaba experimentando, por el poder fluyendo por mis venas, por el conocimiento de que estaba viendo y tocando cosas que ninguna persona viva había presenciado en milenios.
Me estaba volviendo cómplice de mi propia esclavitud, y la realización me llenó de vergüenza y una emoción oscura que era casi peor que el miedo. Finalmente emergimos a una cámara que se veía diferente a las demás, más familiar, y con un sobresalto la reconocí como otra tumba, una que había catalogado 3 días antes, con el Dr. Ahmadi, el lugar de descanso de un noble menor que habíamos documentado y del que nos habíamos alejado, nunca sospechando que se conectaba con algo más profundo. Nehebkara colocó su mano contra la pared del fondo y se volvió transparente como agua, y a través de ella pude ver el cielo nocturno, estrellas brillantes contra la oscuridad, las constelaciones familiares que me decían que aún estábamos en Egipto, aún en el mundo que conocía, aunque me sentía fundamentalmente cambiado, irrevocablemente alterado. Así es como saldremos, dijo, pero aún no. Primero, debes descansar. Debes permitir que la transformación se complete. Debes convertirte plenamente en lo que estás destinado a ser. Y mientras descansas, extenderé mis sentidos al mundo de arriba. Aprenderé en qué se han convertido mis tierras. Comenzaré a planear nuestra salida y la recuperación de lo que me fue robado. Tocó mi frente, y el agotamiento me golpeó como un golpe físico. Mi cuerpo mejorado de repente exigiendo el descanso que necesitaba para terminar de procesar los cambios que había provocado. Colapsé sobre el piso de piedra, y ella me atrapó con sorprendente gentileza, bajándome cuidadosamente, sus movimientos casi tiernos, y fue esta inesperada amabilidad la que me asustó más que cualquier amenaza podría haberlo hecho. «Duerme, mi primer sirviente», susurró, sus dedos fríos apartando el cabello de mi frente. «Sueña con la gloria que vendrá, el mundo que construiremos juntos, el poder que ejerceremos. Me has dado aliento, y a cambio, te daré la eternidad». Intenté luchar contra el sueño. Intenté mantener los ojos abiertos, pero era inútil, y mientras la conciencia se desvanecía, lo último que vi fue su rostro cerniéndose sobre el mío, hermoso y terrible e infinitamente paciente. El rostro de algo que había esperado 3000 años y esperaría 3000 más si fuera necesario para lograr sus objetivos, que medía el tiempo en épocas en lugar de momentos, y me di cuenta con absoluta certeza de que me había convertido en parte de algo vasto y antiguo e imparable, que mi vida como la había conocido había terminado, y que lo que viniera después remodelaría no solo a mí, sino posiblemente al mundo mismo. Soñé, y en mis sueños la vi como había sido, una diosa de verdad, adorada por miles, parada en la cima de un sigurat mientras los sacerdotes traían ofrendas de grano y oro y aliento vivo, gente voluntariamente exhalando su último suspiro en vasijas que eran llevadas a su altar, dándole su fuerza vital, su vitalidad, sus almas. Vi su poder creciendo, vi su influencia extendiéndose a través del mundo antiguo, vi sus templos elevándose en cada ciudad importante, vi a reyes y reinas inclinándose ante ella. La vi como más que una deidad, sino como una fuerza de la naturaleza, hermosa y despiadada y absoluta. Vi el miedo que inspiraba en los otros dioses, los celos de los sacerdotes que les servían, y vi la conspiración que provocó su caída, una coalición de sus rivales usando magia prohibida para atarla, para sellarla, para golpear su nombre de cada monumento y rollo, para borrarla de la historia como si nunca hubiera existido. Vi su furia mientras el conjuro tomaba efecto. Vi su juramento de venganza a través de los milenios. La vi disponiéndose en un estado de suspensión, de hibernación, esperando con la paciencia de la piedra a que los sellos se debilitaran, a que algún alma incauta tropezara con su prisión y rompiera la última protección. Me vi a mí mismo a través de sus ojos. Vi mi acercamiento a la tumba. Vi su voluntad alcanzándome a través de los sellos debilitándose, guiando mis pies, causando el colapso que me envió cayendo a su cámara, orquestando cada momento para asegurar que yo sería quien la despertara, quien proveería el primer aliento de su resurrección. Nunca había tenido opción. Había sido manipulado desde el momento en que puse un pie en el desierto, una marioneta bailando en hilos que no podía ver. La realización debería haberme llenado de furia, pero en cambio solo sentí una extraña aceptación, como si alguna parte de mí siempre hubiera sabido que esto sucedería, como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. Cuando desperté, me encontré acostado en algo suave,
y por un momento confuso, pensé que estaba de vuelta en mi tienda en el sitio de la expedición, que todo había sido una pesadilla provocada por demasiado sol y no suficiente agua. Pero cuando abrí los ojos, vi el techo de piedra sobre mí, todavía brillando con esa luz fosforescente etérea, y supe que nada había cambiado, que la pesadilla era real y continua e ineludible. Estaba acostado en una cama que no había estado ahí antes, tallada en piedra pero cubierta con telas que eran imposiblemente suaves, y junto a la cama estaba sentada Nehebkara, observándome con esos ojos negros infinitos, su expresión ilegible. «Soñaste», dijo, y no era una pregunta. «Viste lo que quise que vieras. Entendiste lo que quise que entendieras. Ahora conoces la verdad de lo que somos el uno para el otro. El destino que ha sido escrito a través de las eras. ¿Te asusta?». Consideré mentir, pero percibí que lo sabría. Saborearía la falsedad en mi aliento. Así que dije la verdad. Sí, pero no solo miedo. Siento otras cosas también. Cosas que no quiero sentir. Cosas que me hacen cómplice de lo que sea que estés planeando. Sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto de ella. No cruel ni burlona, sino algo casi cálido, casi humano. Bien, el miedo sin fascinación es inútil para mí, y la fascinación sin miedo es peligrosa para ti. El equilibrio entre ambos te mantendrá vivo, te mantendrá útil, te mantendrá mío. Ahora ven, es hora de ascender, de ver en qué se ha convertido el mundo en mi ausencia. Se levantó y se movió hacia la pared brillante, y la seguí, mi cuerpo respondiendo a sus comandos no hablados incluso mientras mi mente todavía luchaba con las implicaciones de todo lo que había aprendido. Pasó a través de la pared como si fuera niebla, y dudé solo un momento antes de seguir, sintiendo una extraña sensación de hormigueo al cruzar el umbral, como si estuviera pasando a través de un velo que separaba una realidad de otra. Emergimos en la tumba que había reconocido antes, y a través de la entrada pude ver el desierto nocturno, la luz de la luna pintando la arena de plata, el paisaje familiar de dunas y afloramientos rocosos que había estudiado durante el día. Pero todo se veía diferente ahora, más nítido, más vívido, mis sentidos mejorados captando detalles que nunca habría notado antes, las huellas de animales nocturnos, las variaciones sutiles en la arena que indicaban estructuras antiguas enterradas debajo, las vibraciones tenues en el suelo que hablaban de agua profunda bajo la superficie. Nehebkara estaba parada en la entrada, su figura alta silueteada contra el cielo nocturno, y mientras miraba, sus vendajes comenzaron a cambiar, envolviéndose más ajustadamente alrededor de su cuerpo, formando algo que casi parecía un vestido, largo y fluido, cubriendo su extraña piel metálica, haciéndola aparecer más humana, menos obviamente de otro mundo. Su cabello dejó de retorcerse y cayó en láminas rectas por su espalda, todavía negro como obsidiana pero ya no moviéndose independientemente. Sus ojos eran lo único que no podía cambiar, todavía esas piscinas negras infinitas, pero produjo un par de lentes oscuros de algún lugar dentro de sus vendajes y se los puso, y de repente se veía casi normal, casi como una mujer muy alta, muy hermosa en lugar de una antigua diosa de la muerte y el aliento. «Adaptación», dijo, notando mi sorpresa. «Puedo aparecer como elijo. Puedo modificar mi forma para adaptarme a mis necesidades. Cuando caminemos entre los mortales, pareceré una de ellos. Inusual quizás, pero no imposible. No obviamente otra cosa. Pero tú, mi sirviente, recordarás lo que yace bajo este disfraz. Nunca olvidarás lo que realmente soy». Salió al desierto y la seguí, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, saboreando los aromas familiares de arena y piedra y el débil toque mineral que venía del Nilo distante. A lo lejos, podía ver las luces de nuestro campamento de expedición, las tiendas y equipo todavía donde los habíamos dejado, y me di cuenta con sorpresa de que había estado ausente solo una noche, que lo que se había sentido como días en el subtemplo habían sido meras horas en el mundo de arriba, el tiempo fluyendo diferente en ese reino bajo la tierra. «Tus compañeros estarán preocupados», dijo Nehebkara, su voz diferente ahora también, más humana, menos resonante y multiplicada. «Habrán buscado, asumirán que caíste y fuiste herido o muerto. ¿Cómo explicarás tu supervivencia, tu ausencia, tu regreso? No había pensado en eso.
No había considerado los problemas prácticos de reincorporarme al mundo normal después de todo lo que me había pasado. ¿Qué podría decir que tuviera sentido? ¿Cómo podría explicar las marcas en mi piel, los cambios en mis ojos que podía sentir aunque no pudiera verlos, el aura de otredad que ahora se aferraba a mí como una segunda piel? Les diré que caí en una cámara inferior, que estuve inconsciente un rato, que encontré una forma de regresar a la superficie por un pasaje diferente. Dije, la mentira formándose fácilmente, demasiado fácilmente, y me di cuenta de que eso era parte del cambio también. La habilidad de engañar sin vacilación, sin los escrúpulos morales usuales que me habrían hecho tropezar con las palabras. Asintió, complacida. Bien, aprendes rápido, pero no volveremos con ellos esta noche. Primero, hay algo que debo mostrarte, algo que debes entender antes de que podamos proceder. Ven. Comenzó a caminar a través del desierto, sus zancadas largas devorando la distancia, y tuve que trotar para mantener el ritmo, mi resistencia mejorada permitiéndome mantener la velocidad sin quedarme sin aliento. Caminamos quizás media hora antes de que se detuviera en un lugar que no se veía diferente a cualquier otro tramo de arena, pero cuando se arrodilló y colocó su mano plana contra el suelo, sentí una vibración, un pulso de poder que se irradió hacia afuera desde su toque. La arena comenzó a desplazarse, fluyendo como agua, revelando piedra debajo, y a medida que más arena se despejaba, vi que estábamos parados encima de una estructura enterrada, una plataforma circular vasta tallada con los mismos símbolos que había visto en su templo abajo, y en el centro del círculo había una depresión, un tazón poco profundo lleno de algo oscuro y viscoso que brillaba a la luz de la luna. Un círculo de aliento, explicó, levantándose. Uno de muchos que estaban esparcidos a través de mi dominio, lugares donde mis sacerdotes reunirían las ofrendas de aliento, donde los fieles vendrían a dar su vitalidad voluntariamente a cambio de bendiciones, de sanación, de la promesa de favor en esta vida y la siguiente. Este no ha sido usado en 3000 años, pero la magia permanece, latente, esperando. Mira, entró al círculo, moviéndose para pararse en su centro, directamente sobre el tazón de líquido oscuro, y levantó sus brazos, sus labios moviéndose en palabras silenciosas, y los símbolos tallados en la piedra comenzaron a brillar, tenue al principio pero creciendo más brillantes, y sentí el aire cambiar. Sentí que se espesaba y arremolinaba, atraído hacia ella como si fuera el centro de un vórtice. El líquido oscuro en el tazón comenzó a burbujear y humear, y de él surgieron zarcillos de vapor que se enroscaron alrededor de su cuerpo, siendo absorbidos en su piel, y mientras lo hacían, ella parecía volverse más sólida, más presente, más real, su forma solidificándose, su poder intensificándose hasta que el aire a su alrededor crepitaba con energía visible. Estaba alimentándose, me di cuenta, extrayendo poder de los restos de antiguas ofrendas que habían sido almacenadas aquí, preservadas por la magia del círculo, esperando todos estos siglos por su regreso. El proceso tomó solo minutos, pero cuando se completó, se veía diferente, más sustancial, menos como algo que podría desvanecerse si apartabas la mirada y más como algo que duraría para siempre. Hay cientos de estos círculos, dijo, saliendo del centro, el brillo desvaneciéndose mientras liberaba la magia, ocultos por todo el desierto, enterrados por el tiempo y la arena, pero no destruidos, no borrados. Cada uno contiene ofrendas que pueden sostenerme, pueden restaurar mi poder, pueden hacerme lo suficientemente fuerte para desafiar a aquellos que se opondrían a mi regreso. Los visitaremos todos, despertaremos cada uno, extraeremos la fe acumulada de milenios hasta que sea restaurada a lo que una vez fui. Me miró, y aún a través de los lentes oscuros podía sentir el peso de su mirada. Pero eso tomará tiempo, tiempo durante el cual debemos permanecer ocultos. Debemos movernos cuidadosamente. Debemos construir nuestra fuerza antes de revelarnos. Serás mi agente en el mundo de arriba. Reunirás información, identificarás amenazas y oportunidades. Prepararás el camino para mi salida. ¿Entiendes? Asentí, todavía procesando todo lo que estaba viendo, todo lo que me estaban diciendo. Pero ¿qué hay de mi vida? Mi trabajo, mis amigos, mi familia en casa. No puedo simplemente desaparecer.
Puedes y lo harás, dijo tajantemente. Tu vida vieja terminó, Daniel Cruz. Me perteneces ahora, y tu propósito es servir a mis objetivos, no mantener la ficción cómoda de la normalidad. Sin embargo, no soy irrazonable. Puedes mantener ciertas apariencias. Puedes continuar trabajando con tu expedición mientras sirva a nuestros propósitos. Puedes incluso contactar a tus seres queridos para aliviar sus preocupaciones. Pero nunca debes olvidar lo que eres ahora, lo que somos juntos, y nunca debes imaginar que puedes escapar del vínculo que nos ata. Donde vayas, puedo seguirte. Lo que hagas, puedo verlo. Eres mío, total y completamente. Y mientras más pronto aceptes eso, más fácil será tu existencia. No había malicia en su voz, ninguna crueldad, solo simple declaración de hechos. Y de alguna manera eso lo hacía peor, lo hacía más definitivo, más ineludible. Ya no era una persona con agencia, con libre albedrío, con la capacidad de elegir mi propio camino. Era una extensión de su voluntad, una herramienta para ser usada, un sirviente atado por magia que apenas entendía y no podía esperar romper. Ahora, dijo, su tono cambiando a algo casi conversacional, regresemos a tu campamento. Has estado ausente lo suficiente como para que te estén buscando. Y no queremos que descubran la entrada de la tumba. No queremos que tropiecen con mi templo por accidente. Contarás tu historia. Les asegurarás que estás ileso. Y cuando llegue la mañana, guiarás la expedición lejos de este lugar. Dirigirás a tu gente hacia sitios que están realmente vacíos e inofensivos. ¿Puedes hacer esto? Sí, dije, sorprendido de cuán fácilmente salió la palabra, cuán poca resistencia sentí ante la idea de engañar a personas que habían sido mis colegas y amigos. El vínculo me estaba cambiando de formas que apenas comenzaba a entender, remodelando mis prioridades, mis lealtades, mi propio sentido de identidad. Caminamos de vuelta hacia el campamento, y cuando nos acercamos, Nejebkara se detuvo, quedándose en las sombras más allá del alcance de las luces. Esperaré aquí, dijo. No pueden verme todavía, no pueden saber de mi existencia. Ve con ellos, juega tu papel, y cuando sea el momento correcto, cuando hayamos reunido suficiente poder, entonces nos rebelaremos, y el mundo temblará. Esta es tu primera prueba, Daniel Cruz. Pásala, y demuestra que eres digno de los dones que te he dado. Falla, y me veré obligada a buscar otro sirviente, y te unirás a mi congregación de muertos en pie, consciente pero atrapado, eterno y sufriente. ¿Entiendes? Entendí, y la amenaza era lo suficientemente clara para superar cualquier pensamiento persistente de rebelión o traición. Asentí y caminé hacia el campamento, dejándola en la oscuridad, sintiendo sus ojos en mi espalda, sintiendo el vínculo estirándose entre nosotros como una cadena invisible, y supe con absoluta certeza que ella hablaba en serio con cada palabra, que no dudaría en cumplir sus amenazas si la fallaba. El campamento estaba en caos cuando llegué, linternas barriendo el área, voces llamando mi nombre, el acento distintivo del doctor Ahmadi gritando órdenes a los trabajadores locales que habían superado sus supersticiones lo suficiente para ayudar en la búsqueda. Grité, haciendo que mi voz sonara débil y adolorida, y en segundos estaba rodeado de rostros preocupados, manos sosteniéndome, preguntas llegando demasiado rápido para responder. Conté mi historia preparada, describí la caída, la cámara inferior, las horas de inconsciencia, la difícil subida de vuelta a la superficie por un pasaje diferente. Me creyeron porque querían creerme, porque la alternativa era que habían perdido a un miembro del equipo bajo su supervisión, un fracaso que perseguiría la expedición y la carrera del doctor Ahmadi. Me trajeron agua y comida, me revisaron por lesiones, expresaron asombro de que hubiera sobrevivido con solo moretones y rasguños, y yo interpreté el papel del superviviente afortunado, agradecido y sacudido y ansioso por dejar toda la experiencia atrás. Pero todo el tiempo, sentí su presencia en la oscuridad más allá de las luces. Sentí su satisfacción con mi actuación. Sentí el vínculo entre nosotros pulsando con aprobación, y supe que había pasado la primera prueba. Había demostrado que podía mentir de manera convincente. Podía funcionar en el mundo normal mientras servía su agenda oculta. Durante los días siguientes, maniobré la expedición lejos de la tumba peligrosa. Sugerí otros sitios que resultaron estar vacíos o previamente saqueados.
Mantuve a todos ocupados y productivos, mientras aseguraba que nunca se acercaran a descubrir lo que yacía bajo el suelo del desierto. Y por las noches, cuando los demás dormían, me escabullía y me reunía con Nehebkara en varios lugares, la ayudaba a localizar los círculos de aliento ocultos, observaba mientras se alimentaba de las antiguas ofrendas y se volvía más fuerte, más sólida, más aterradoramente poderosa. Me enseñó cosas durante esos encuentros nocturnos, compartió conocimiento que ninguna persona viva poseía, secretos del mundo antiguo, de magia y ritual, y la manipulación de fuerzas que la ciencia nunca había nombrado. Aprendí a leer los jeroglíficos antiguos, no solo como lenguaje, sino como código, como instrucciones para trabajar con energías que permeaban el mundo, invisibles, pero siempre presentes. Aprendí a sentir esas energías, a manipularlas de formas pequeñas, a protegerme del daño, a influir en los pensamientos de otros con sugerencias sutiles que creían eran sus propias ideas. Me estaba convirtiendo en algo distinto a humano, no del todo un dios, pero ya no enteramente mortal, una criatura híbrida que existía en el espacio intermedio, y la transformación era adictiva, intoxicante, aterradora. 3 semanas después de iniciada la expedición, el Dr. Ahmadi anunció que habíamos completado nuestro estudio y que regresaríamos a El Cairo, y sentí un momento de pánico, inseguro de cómo mantendría contacto con Nehebkara en la ciudad, cómo continuaría sirviéndola mientras pretendía reanudar una vida normal. Pero me aseguró que seguiría, que podía moverse por el mundo ahora con suficiente poder para mantener su disfraz humano por períodos extendidos, que la ciudad en realidad serviría mejor a nuestros propósitos que el desierto, proporcionando más gente, más aliento, más oportunidades para reunir la fuerza que necesitaba para cualquiera que fuera su plan final. Y así regresamos a la civilización, y reanudé mi vida mientras sabía que todo era una fachada, una actuación para una audiencia que no podía ver la realidad debajo. Nehebkara tomó un departamento en mi edificio, apareciendo como una mujer extranjera rica interesada en antigüedades egipcias, y nadie cuestionó su presencia, su historia, su derecho a estar ahí. Era magnética y encantadora cuando elegía serlo, y la gente se sentía atraída a ella sin entender por qué, sin percibir el peligro que irradiaba de ella como calor de un fuego. Las semanas se convirtieron en meses, y continué ayudándola a localizar y activar los círculos de aliento, algunos de los cuales estaban ocultos bajo edificios modernos, bajo calles y estacionamientos, su magia todavía intacta a pesar de las capas de civilización que habían sido construidas sobre ellos. Se alimentaba y crecía más fuerte, y sentía su poder aumentando a través de nuestro vínculo. Me sentía cambiando más, volviéndome menos humano con cada día que pasaba, y me preguntaba si llegaría a un punto donde estuviera tan transformado que no pudiera recordar quién había sido. No pudiera recordar al hombre llamado Daniel Cruz que había caído en una tumba y despertado algo que debería haber permanecido enterrado para siempre. Una noche, mientras estábamos parados en el techo de mi edificio, mirando las luces brillantes de El Cairo, el Nilo serpenteando por la ciudad como una serpiente oscura, se volvió hacia mí y pronunció palabras que enviaron hielo por mis venas. «Ya casi es tiempo», dijo suavemente. «Me he alimentado de cientos de círculos. He absorbido el aliento de decenas de miles de fieles antiguos y me estoy acercando a la fuerza que poseía en mi apogeo. Pronto, muy pronto, estaré lista para hacer conocer mi presencia, para anunciar mi regreso, para exigir la adoración que es mi derecho. Y cuando llegue ese momento, el mundo tendrá que elegir, aceptarme y recibir mis bendiciones, u oponerse a mí y enfrentar las consecuencias. No habrá término medio, ninguna neutralidad, ningún escondite. Todos tendrán que decidir». Me miró, y aún en la oscuridad podía ver la intensidad en sus ojos, la convicción absoluta de que lo que estaba planeando sucedería. «Y tú, mi primer sirviente, te pararás a mi derecha. Serás mi voz al mundo mortal. Me ayudarás a guiar a la humanidad hacia una nueva era, donde los viejos dioses caminan entre ellos una vez más. Este es tu destino, Daniel Cruz, el propósito para el cual fuiste elegido. ¿Estás listo?» Quería decir que no. Quería rebelarme. Quería encontrar alguna forma de liberarme de su control y advertir al mundo sobre lo que venía. Pero el vínculo me sostenía,
Y más que eso, parte de mí quería lo que ella estaba ofreciendo. Quería el poder y el conocimiento y la inmortalidad. Quería ser parte de algo más grande de lo que mi existencia mundana jamás había ofrecido. Estaba corrompido, comprometido, transformado más allá del reconocimiento, y me había vuelto cómplice de mi propia esclavitud. Sí, me escuché decir, la palabra emergiendo de algún lugar profundo dentro, de la parte de mí que había sido reescrita por su magia, su voluntad, su propósito inexorable. «Estoy listo», sonrió, terrible y hermosa, y colocó su mano fría contra mi mejilla en un gesto que era casi tierno. «Entonces comencemos», susurró, y mientras hablaba, sentí el mundo cambiando a nuestro alrededor. Sentí el tejido de la realidad adelgazándose. Sentí los poderes antiguos despertando en respuesta a su llamado, y supe que nada volvería a ser igual, que la era de los hombres estaba terminando, y algo más viejo, más oscuro e infinitamente más poderoso, estaba ascendiendo para reclamar la tierra, y yo era quien lo había hecho posible. El primer aliento del apocalipsis, el heraldo del regreso de los dioses, y no había vuelta atrás, ninguna redención, ningún escape, solo el futuro interminable extendiéndose ante nosotros, lleno de maravillas y horrores en igual medida. Y me paré en el precipicio de ese futuro, con una diosa a mi lado, y el peso del destino del mundo entero descansando en elecciones que ya había tomado y nunca podría deshacer, atado para siempre a su voluntad, su propósito, su visión terrible y magnífica de lo que vendría.